Claro. Iván, usted hizo parte del grupo de los líderes que tuvo el fútbol colombiano en clubes y en selección. Usted, Mario Alberto, Oscar Córdoba, otro tipo de liderazgo, Freddy, el Pibe Valderrama, bueno, muchos líderes nos acompañaron. Hoy estamos viendo ausencia de líderes y estamos viendo que las figuras representativas están en problemas. Por ejemplo, el tema James. Vemos a James cada vez más en problemas que en ser el guía para las nuevas generaciones. ¿Qué le dirías a James si lo tuvieras hoy frente a frente? Con la responsabilidad que él tiene de ser uno de los que lleve a Colombia de la mano otra vez a un mundial. Porque además, Pacho, te interrumpo antes de que continúe Iván. Iván fue uno de esos jugadores que para nosotros los que éramos menores era un modelo a seguir. Un ejemplo. Pero un ejemplo en todos los sentidos, porque es que estuvo... ¿Cuántos años estuviste, Iván, en Italia? ¿12, 14 años en Italia? 13 temporadas, 13. Y pues 2 como dirigente. 13 temporadas, de las cuales te escuchaban estos días que eran más o menos 11 o 12 de titular, y nunca escuchamos un solo escándalo de Iván. Cero. Nunca. Cero escándalos, cero problemas. Claro. Ahora, aclaremos algo. Nadie está diciendo que por ejemplo, James sea escandaloso. No estamos comparando, obviamente. estamos Ejemplo, simplemente la palabra poniendo a Iván, ejemplo, que ha sido una de las personas modelo, autorizadas para hablar, porque es que durante toda su carrera fue un ejemplo para todos nosotros. Claro, así es. Y si tenemos un jugador que tuvo el galardón que nadie ha tenido de ser goleador de un mundial, que jugó, se puso la camiseta de quizás el equipo más grande del planeta en su momento, como el Real Madrid, que ha tenido oportunidades en otros equipos como el Bayern Múnich, que llega al Everton y que le abren la puerta de salida del Everton, que lamentablemente se ve involucrado en una cantidad de cosas pequeñas, en detalles desgastantes y no puede jugar una Copa América. Lo tiene de frente Iván Ramiro Córdoba, líder por naturaleza. ¿Qué le diría, Iván? No, Pacho, mira, de verdad, gracias por tu pregunta, pero con el mayor de los respetos, si yo tengo la posibilidad de hablar con James y decirle algo, se lo diría a él directamente, primero. Sí. Y me gustaría mucho hacerlo. Lo único que puedo decir sobre James es que él tiene que disfrutar del fútbol. O sea, él tiene un talento increíble y que nosotros todos nos alegramos de que pueda tener ese talento porque nos ha dado unas alegrías enormes. Y nosotros necesitamos a un James que disfrute del fútbol y que no se pierda en estas circunstancias, en estas cosas que desgastan tanto, no solo a él, a la selección, a todo el ambiente del fútbol. Entonces, mi aspiración es que él de verdad pueda volver a estar con la selección y volver a darnos, además porque James está muy joven, claro. Él está muy joven, todavía tiene mucho fútbol por delante, tiene mucho para darnos en selección y nosotros esperamos que nos dé demasiado en selección porque podemos hacer la diferencia teniéndolo a él. Pero absolutamente sí, me gustaría decirle varias cosas, pero preferiría decírselas a él directamente primero. Generalicemos un poco, generalicemos. ¿Por qué un jugador de fútbol pierde la alegría de jugar? Porque se lo hemos notado a James. Un día nos sorprendió diciendo, veo cerca mi retiro. Tiene 30 años. Claro, tiene 30 años. Y uno se pregunta, él es el líder futbolístico de la selección. Él es el que arrastra. Los niños se identifican con James, las nuevas generaciones ven a James, muchos de los que están en la selección pues ven a Cuadrado, también ven a David, hoy ven a Luis Díaz, pero siguen identificándose con James. ¿Por qué un jugador pierde la alegría? ¿Es el dinero? ¿Qué es? Porque usted lo ganó todo y usted, vemos que si hubiese podido haber jugado más, quizás hasta estaría jugando. ¿Qué pasa? No, yo creo que uno debe priorizar los objetivos futbolísticos por encima de otros objetivos. Ajá. Eso para mí ha sido fundamental en mi vida deportiva. Yo he tomado decisiones en las cuales no ha tenido nada que ver el aspecto económico y sobre todo sí el aspecto deportivo. Y pues
la vida me premió con esas decisiones y pues tuve también una forma de afrontar diferentes circunstancias que no fueron fáciles, pero con una determinación que a mí me dio la posibilidad de lograr esos objetivos y gozar de ellos, porque al final lo más lindo de verdad es poder celebrar y disfrutar con tus compañeros de equipo, con tus compañeros de trabajo de todo un año, al final del año, disfrutar con ellos de la alegría de un triunfo. Eso no tiene precio, no te lo paga ni el premio que te pagan la sociedad ni nada. Eso es lo más lindo de un grupo cuando terminas el año y puedes disfrutar todos juntos de esas alegrías. Iván Ramiro, a propósito de jugadores colombianos, a propósito de lo que usted significa en este momento en el Venezia, a propósito de ser uno de los accionistas y de estar en la Junta, ¿ha pensado o se le ha pasado por la cabeza de pronto en este momento llevar algún jugador colombiano? ¿Hay en carpeta algún futbolista colombiano que usted diga, me interesa, tiene todas las capacidades, en la posición en la que juega, necesito en el equipo un jugador así? ¿Es cierto esto? ¿Podría pasar Sí. muy pronto? Sí, es cierto esto y voy a decir solo esto, no voy a decir nombres. Sí. Es un delantero y un arquero y el arquero no es Quintana, para que no se siga especulando con el nombre de Quintana. Okay. Pero sí, he pensado muy seriamente en eso y he aconsejado 2 jugadores para el Venezia que están dentro de la carpeta que manejamos de diferentes jugadores para las diferentes posiciones que necesitamos cubrir. ¿Puedo decir algo? ¿Calienta Montero? ¿Puede ser? ¿Calienta Montero? Montero es, Montero es un arquero de selección y puede ser, ¿no? A mí no me extraña que a Venecia le interesa, como por ejemplo sé que este muchacho Pablo Ortiz, el zaguero central del América, crack, el zurdo, crack. que es rapidísimo. Uf, qué crack. No sé, Iván, porque ese nombre se ha hablado mucho de que en un momento determinado interesa en Italia. Le gusta a Iván Ramiro Córdoba, al muchacho Pablo Ortiz también le interesa, ¿cierto? Es muy bueno, sí. Pablo Ortiz es un jugador que es muy, muy interesante, de verdad. Dios quiera que pueda llegar allá. Iván, discúlpeme, lo vuelvo a meter un poco en el tema selección. Tranquilo. Luis Díaz encarna ¿qué? ¿Por qué Luis Díaz les está dando, comillas, un poco de sopa y seco a varios en la selección? ¿Es su mentalidad? ¿Es su formación? ¿Qué es? Pues mira, yo te puedo decir que a mí me preguntaban hace 3 años por un jugador, en Italia me preguntaban por un jugador que yo le podría dar una perspectiva de llegar al fútbol italiano. Y dije Luis Díaz, cuando jugaba en el Junior, porque lo venía siguiendo, me gustaba, me interesaba sus movimientos, veía que tenía cosas diferentes a lo que había o lo que podía ver en otros jugadores. Y para un fútbol italiano, lo que él mostraba es fundamental, que es muy parecido a lo que nos ha mostrado y lo que le ha dado tanto resultado Juan Guillermo Cuadrado. Estos jugadores que te rompen los esquemas, estos jugadores que en el 1 contra 1 son demasiado importantes, se nota demasiado y pues te permiten una posibilidad de pensar que es un jugador que en ciertas circunstancias del partido te hace la diferencia, y así lo está haciendo Luis Díaz. O sea, yo creo que en este momento ya llamar a averiguar por un Luis Díaz es complicado, ya nada más la llamada te cuesta. Claro. Ya bueno, vale. Vamos cerrando esta entrevista que ha sido realmente bien interesante con Iván, así que, Mao, tu pregunta de cierre. A ver, yo no me podría ir sin preguntarle, porque para mí el gol más importante de la historia del fútbol colombiano lo marcó este señor. Claro, el título Iván de la Copa Ramiro. América. ¿Qué sentís de haber marcado ese gol? Ya retirado, ya con tantos años que pasó este acontecimiento, ¿qué sentís por haber tenido la oportunidad, la fortuna de haber marcado este gol?
No, Mao, mira, gracias por la pregunta, pero es una pregunta difícil que siempre me han hecho porque es muy difícil de verdad describir con palabras lo que uno siente en ese momento. Y es más, yo te devuelvo ahora la pregunta, porque a mí me la han preguntado un montón de veces, pero sería muy chévere saber también de un compañero como vos, un gran compañero y uno que dio un aporte tan importante para ese título. ¿Qué sentiste vos también en ese momento? Porque de verdad que yo sentí tantísimas cosas que es difícil decirlas acá todas. Pues, Y él Pero era el niño de la contanos selección. vos, ¿qué sentiste en ese momento? Porque pues, vos también entraste en ese partido a hacer una labor que fue fundamental en ese partido y pues cuando uno termina ahí, bacano saber también qué sentiste vos. pues Qué mira, pena que te devuelva la no, pregunta. sí, no, antes gracias a vos, Iván, pero yo era el más niño de esta Sí. selección. Claro, el pequeño. O sea, estaba viviendo realmente un sueño, no me lo esperaba en ese momento. Y, y yo tengo acá en mi recuerdo que yo no fui nunca un jugador rápido, pero creo que fue el primero que llegué a abrazar a Iván Ese después del pique, gol. ese pique. Entonces el pique yo creo que explica todo, la emoción de un niño de ir a celebrar en ese momento lo que sigo pensando hoy en día, el gol más importante de la historia de nuestro fútbol. Y que obviamente por todo lo que hizo el grupo, pero ese gol nos dio la oportunidad de pasar a la historia y eso pues es un recuerdo que para mí va a ser imborrable. Olímpico, tu pregunta de Sí. cierre para Iván Ramiro. Sí, y es más un consejo que quiero que un exitoso como Iván Ramiro le dé. Él le llama a los chicos, yo le digo a los pelados. Aquel pelado que comenzó en los 90s en Río Negro, que pasó a Nacional, que fue a San Lorenzo, que de San Lorenzo al Inter fue en una transacción que en ese momento fue una cosa muy grande, que lo ganó todo con el Inter de Milán. ¿Cuál es el consejo para esos chicos, para esos pelados que hoy en Colombia quisieran salir adelante con el fútbol y ven en Iván Ramiro Córdoba un ejemplo a seguir? Bueno, mi consejo es muy fácil y hace parte de mi experiencia de crecimiento y que a veces es difícil de comprender cuando uno es pelado y cuando uno quiere jugar solo a fútbol. Mi consejo es de que ellos vean en el estudio lo más importante para su vida en el futuro, que no pierdan de vista nunca la formación, porque es lo único de verdad, es lo único que te permite en tu vida, seas un futbolista, un profesional en arquitectura, lo que sea, tomar las decisiones justas. Eso te da una capacidad mental de decidir bien y, y porque cuando tú te vuelves una persona profesional o una persona distinguida, digamos así, eh, son muchas las decisiones difíciles que tienes que tomar, pero solo esa capacidad que te da el estudio y la formación son las que te ayudan a tomar las decisiones justas. Iván, quiero cerrar con estas dos cortas. La primera, usted perteneció a equipos ganadores y en Colombia estuvo también en un equipo que fue ganador, como lo fue Nacional, más allá de su inicio en un equipo menor. Río Negro. En Río Negro, inclusive al lado de Mario Alberto Yepes. ¿Cómo no? Iván, ¿qué le diría usted hoy al dirigente colombiano de clubes para que salgamos de este pozo terrible en el que estamos, donde nos eliminan de la Libertadores, de la Sudamericana, donde hemos perdido protagonismo? ¿Qué aconsejaría Iván Ramiro Córdoba? De no tener miedo a los proyectos y de creer en los proyectos y trabajar en los proyectos, invertir en la formación, dar herramientas a nuestros entrenadores y a nuestros jugadores para tener mejores resultados, exigir por esos resultados, pero darles las condiciones a ese grupo de trabajadores para poder exigirles después. Ese es el consejo que les doy y para lograr esto
es muy importante un conocimiento administrativo, absolutamente, pero no puede ir solo por la parte administrativa. Lo hablamos ya al principio, tiene que tener un conocimiento muy grande de la parte deportiva. Entonces, si uno no la tiene, porque uno ha administrado o ha sido empresario siempre, tiene que buscar esas personas capacitadas y expertas en el deporte o en el fútbol o en el atletismo o en el voleibol o en lo que sea, y llenarse de esa experiencia y esa capacidad para que haciendo un mix de experiencias importantes se logre unos buenos resultados. Los exdeportistas nunca seremos personas que vamos a llegar, o por lo menos lo que yo conozco, a restarle a una administración. Nosotros siempre vamos a tratar de sumarle con nuestra experiencia a un proceso de gestión de un club que tiene que ser como una compañía, porque al final es eso. Hay que mantener un equilibrio entre las finanzas y los resultados deportivos, pero siempre, de verdad, dándole un poco más de prioridad a la parte deportiva, porque sin la parte deportiva, la parte financiera nunca va a llegar a la par. Muy bien. Y la de cierre, y le agradecemos, Iván, que nos haya acompañado un poco más de lo que habíamos acordado. Iván, ¿qué diría y qué le diría usted al pueblo colombiano, a la prensa, a los que están a favor o en contra del proceso Reinaldo Rueda en selección? A ver, lo que pasa es que a mí me cuesta pensar en este momento que haya mucha gente en contra de la gestión del profe Reinaldo. Yo creo que es el entrenador justo que necesitamos en este momento para la selección. Hay que confiar en lo que él es el profe, la preparación que él tiene, el conocimiento de nuestro fútbol, la experiencia a nivel internacional. Tiene unas cartas muy claras y con una presentación muy importante para dirigir nuestra selección y nuestra clasificación al Mundial de Qatar. Entonces es tener confianza y esto es parte de un proceso y seguramente el profe va a tener que tomar decisiones difíciles y las ha tomado ya, pero seguro, absolutamente, yo creo que el profe toma las decisiones en base al objetivo más importante, que es el del grupo. Yo ya tuve la oportunidad de estar con el profesor Reinaldo en una selección Colombia y él siempre ha priorizado los objetivos del grupo sobre los objetivos individuales. Y siguiendo eso, yo creo que tiene muchas más posibilidades de lograr los objetivos que tiene. Si él lo invita a ser parte de este grupo, ¿usted acepta? No, yo creo que en este momento no, porque yo tengo un proyecto ya definido con el Venecia, el cual quiero continuar y en el cual estoy trabajando y haciendo unas cosas que me motivan mucho y que seguramente van a tener noticia dentro de muy poco, espero. Entonces estoy muy entusiasmado con lo que estoy haciendo en este momento. Sería muy halagador porque trabajar con el profe es seguir aprendiendo, seguir llenándose uno de conocimientos, pero yo tengo que respetar en este momento un proyecto que tengo, que estoy realizando. Entendemos. Iván, pues primero gracias por acompañarnos esta noche en F90, en ESPN. Hay que comprar el libro, ¿no? Claro que sí, hay que comprarlo, hay que leer. Mira lo que te dice Mao. Un abrebocas, por favor, alguna no sé si anécdota. estás dispuesto. Eso es, retrato de un luchador. Tenemos que terminar así, Iván, algún abrebocas para que la gente se anime a ir a comprarlo. Un adelantico. Alguna cosa pequeña, no sé, la que quieras. ¿Del libro? Claro. ¿Alguna anécdota que contés en el libro? No, Algo. hay un montón de cosas que la gente no sabe de mí y que la gente es muy bueno que la sepa. Una de ellas muy buena es el por qué a mí no me convocaban a la selección Colombia en el proceso del profesor Lara. Entonces acá está descrito muy bien. Porque yo no era convocado a la selección Colombia del profesor Lara.
que era una decisión de él. Muy bien. Era una decisión que dependía de otra persona. Ahí la van a encontrar, así como muchas anécdotas y muchas cosas que en su momento de verdad decidí yo no contarlas, porque siempre, como digo, he priorizado la importancia del grupo más allá de la parte individual, y en ese momento no quise darle importancia a eso porque hubiera explotado un caso donde habría desgastado a mis compañeros, a la selección, y no era el caso. Pero ahora sí, ahora se puede hablar, yo creo que tranquilamente, pero es justo. Y es justo que la gente lo entienda y lo conozca, porque así se sacan muchas dudas de por qué yo no hacía parte de esa selección. Uy, me muero de ganas de Hay que leerlo. correr a Tocó comprar el comprarlo, libro. Me muero Hay de que ganas correr. de leer me imagino que así eso. No, y es muy Sí. bueno comprarlo, porque por medio de la compra del libro, las regalías, vamos a tratar de ayudarle a mucha gente en Qué bueno. Colombia. Todas las regalías las vamos a destinar para ayudar a tanta gente que está en dificultad después de estos momentos, la pandemia, Obras sociales. que ha sido golpeada tan fuertemente.